Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en el viaje del sonámbulo. Pues una vez más los saluda su locutora Coyulita y deseándoles un feliz año. Ya sé que es febrero, pero espérense, cocinar este programa siempre es a fuego lento y pues que creen que como ella abrió la temporada 2, ella también va a abrir este año. Entonces, hoy nos trajimos nada más y nada menos que a Ana Laura de Abogadas con Glitter. Y pues sobre todo, vamos a ver este tema bien especial que es el de custodias, porque me lo han pedido muchísimo y les agradecemos toda su atención y cómo nos han ayudado. Y pues, en respuesta, pues aquí tenemos el especial. Entonces, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo enorme a ti, a tu público, un abrazo. Feliz año a todos y pues que este año sea de salud y próspero para todos. Y que todos los trámites legales sean leves, por favor. Sobre todo. Pues muy bien, ya que estamos en esto, vamos a empezar porque ¿cómo se define legalmente la custodia? Mira, en sí el término correcto es guarda y custodia. Guarda y custodia se refiere a quién de los progenitores va a tener bajo su cuidado y bajo su resguardo a los menores. Entonces, generalmente quien inicia el proceso es quien pide la guarda y custodia para él. En este caso puede ser que la pida completa, que eso quiere decir que esté el mayor tiempo bajo su cuidado para que el papá o mamá que solicite esta guarda y custodia, o puede ser también en la modalidad de compartida, que esta es pues más equitativa, donde ambos padres tienen el 50% del tiempo a los menores, y pues la diferencia entre una y otra es que cuando tú pides una guarda y custodia compartida, pides también que se le fije la pensión alimenticia al padre no custodio. Y cuando tienes una guarda y custodia compartida, solicitas que solamente los gastos extras se dividan al 50%. No se va a fijar una pensión como tal, ya que los padres van a tener el 50% del tiempo a los hijos y cada uno en ese tiempo va a cubrir los gastos y necesidades de los pequeños. Oh, ok, que la pensión también te puede variar de aquí, ¿no? Así es. Okay. Eh, ¿Y cómo se define el tiempo que tiene que pasar el progenitor con el régimen de visita, por ejemplo? Pues mira, cuando tú solicitas la guarda y custodia completa, no hay como algo escrito que la ley te diga tiene que ser tanto tiempo. Generalmente es aquí sí como por uso y costumbre de que los juzgados fijan, si es que los progenitores no se llegan a poner de acuerdo con un tiempo, porque en materia familiar esta parte de ponerse de acuerdo es muy común, da esa holgura para que los progenitores puedan ser quienes determinen el tiempo, pero cuando esto no sucede, cuando no hay posibilidad de que los progenitores lleguen a un acuerdo, generalmente lo que el juzgado fija es que el padre no custodio vea a los hijos los fines de semana de cada 15 días. Esto quiere decir 2 veces al mes. Y todo el demás tiempo pues está con el padre que se queda con la guarda y custodia completa. De hecho, a este esquema se le llama guarda y custodia completa. Cuando tú solicitas o los padres están de acuerdo que va a ser la guarda y custodia compartida, lo que se dicta o como se fija es que queda una semana completa con su fin de semana para uno de los progenitores y la siguiente semana completa con su fin de semana para el otro progenitor. Esto es pues como más equitativo, ¿no? Okay, y entonces en ese caso, como tú dices, ahí son compartidos los gastos y solamente como, supongamos que el hospital, la excursión y esas cosas son lo que se divide a la mitad, ¿no? Así es. Okay, que el niño se enfermó o que esto o que un viaje y esto es lo que se va a ir a la mitad, okay, por lo que entiendo, ¿no? Cuando es compartida, si el menor se enferma en el tiempo que está contigo, o sea, tú te tienes que hacer cargo de ese gasto.
a menos que sea una situación médica mayor, entonces sí, pues ahí sí solicitas que sea el gasto compartido entre los dos, ¿no? Pero si no sé, es una gripa, una infección estomacal, una faringitis, una laringitis, pues sí tú absorbes ese gasto, ¿no? Ya. Y por ejemplo, las vacaciones, ¿cómo vienen siendo? Porque yo sabía que cuando es ver al niño el fin de semana, creo que empieza desde viernes, ¿no? Supongamos, no estoy segura. ¿De viernes a domingo? Así Y es son que 2 semanas al año que se lo lleva en vacaciones. vacaciones. Uh-huh. Es que es lo que te decía hace rato, que el tema familiar es muy específico para cada caso, por eso es que no hay como algo estipulado y como una regla general marcada en la ley, porque cada caso es muy, muy particular. En mi expertise me ha tocado que cuando se le fija al padre custodio estos fines de semana de cada 15 días, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Así que se vaya aún y en vacaciones, ¿no? O sea, aún y en vacaciones va a ser así que los fines de semana de cada 15 días lo va a ver así. Hay quienes dicen, no, va a ser que lo va a ver los 2 fines al mes, pero cuando sean vacaciones de Semana Santa, vacaciones de fin de cursos y vacaciones de diciembre, ese periodo se va a dividir al 50%. La primera etapa para un papá y la segunda etapa para el otro papá. Entonces, eso ya va a depender, te digo, de cada caso en específico. No hay algo que diga tiene que ser así forzosamente, sino a como se acomode a cada familia, pues así lo va a solicitar. Okay, entonces eso tiene mucho que ver con el acuerdo al que llegue cada pareja. Así es. Y cuando no se ponen de acuerdo es cuando ya los jueces ya dicen, pues ya, esto y esto ya, ¿no? Exactamente. Qué bueno que tocas ese tema porque yo se lo digo mucho a las chicas que les doy asesoría, que en materia familiar siempre, aunque inicies un proceso, aunque se te fije una fecha de audiencia, una escucha de menor, cada que tú vayas al juzgado a comparecer a una de estas situaciones, lo primerito que les va a preguntar el secretario de acuerdos es, ¿hay posibilidad de que lleguen a convenio? Siempre. Y ya pues va a depender de las partes que digan, no, pues sí estamos en disposición. A ver, bueno, ¿tú qué me ofreces, no? Y empiezan ahí a convenir para que en ese momento, si ellos logran ponerse de acuerdo con todas estas cosas, pues hasta ahí se termina el proceso. Pero si no se llegan a poner de acuerdo, bueno, pues el proceso sigue como tal, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, cuando les dan la oportunidad de que ustedes lleguen a convenio, las reglas del juego las ponen ustedes, ¿no? Es lo que te decía hace rato, por eso cada asunto es muy particular y se adapta O sea que pues, si a la actuamos dinámica familiar. como adultos responsables y con capacidad de diálogo, no es tan pesado el proceso. Exactamente. Porque cuando no llegan a convenio, entonces el que pone las reglas del juego es el juez. ¿Y cómo va a dictar esas reglas del juego? Pues con base al interés superior del menor. ¿Esto qué quiere decir? A lo que más le convenga a los niños. No va a ser lo que quieras tú como mamá, ni lo que quieras tú como papá. Como ustedes no se pusieron de acuerdo porque no fueron adultos responsables, entonces él adopta esa facultad y él dice, bueno, viendo todo lo que me han presentado, yo considero que lo mejor para el niño es esto. Y se va a fijar la guarda y custodia para mamá o para papá, el que sea más apto para el juez, y se va a fijar un régimen de visitas de tal manera. Eso es lo que va a pasar. Okay. Bueno, déjame decirte que a veces piensas que te casas con un adulto y resulta que terminas teniendo un hijo. Entonces, uno nunca sabe. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar en recibir las noticias, ¿verdad? Sí. De hecho, hay un dicho que dicen, tú no sabes con quién te casaste hasta que llegas a un juzgado. Ya sea para un divorcio o ya sea para una controversia de orden familiar. Ay, mana, qué miedo. Ay, no, ¿qué te digo? Fíjate que una seguidora insistió mucho con este programa por una situación muy especial que ella tiene y creo que quiero tocar este tema porque
estuve checando otros podcasts y casi no se toca. Pero es que pasa cuando estás casada con alguien del extranjero. Entonces, en este caso, ella dice, la pregunta por lo que ella me comentó es, si estás casada con un extranjero que reside en otro país, ¿cómo se arregla la custodia? Pues mira, me recordó mucho al tipo de la farándula, ¿cómo se llama? Nodal, que pues ya ves que casó y su hija viven en Argentina y él está acá, ¿no? Aquí siempre aplica el que ¿dónde vas a iniciar un juicio por guardia y custodia, por alimentos y por régimen de visitas? Por lo menos según la legislación mexicana, tienes que iniciar el juicio donde resida el menor. En este caso, si la señora dice, yo estoy casada con un extranjero y ese extranjero reside en otro país, pero ella está aquí con sus hijos, el juicio lo tiene que iniciar aquí en México. Okay. Si los menores están con el señor, bueno, pues tendrán que iniciar el juicio en el país donde residan y bajo la legislación de ese país donde residan los menores. Okay. Muy bien. Ay, mana, es que no tienes idea de la cantidad de historias que me llegaron para este programa. Entonces, al formular las preguntas hasta me dolió la panza a veces, te lo juro. Sí, oyes cada historia tan macabrona, digo por ahí. Bueno. Que y diferente, ¿no? O sea, en diferentes matices, sí, ¿no? Bueno, aquí vamos un poco de contexto. Sabemos que en Medio Oriente tienen otra costumbre, otra cosmovisión de la vida, ¿no? Y sus reglas y sus leyes de allá son diferentes de muchas maneras. Entonces, las mujeres que están casadas con ellos, pues pasan procesos diferentes, pero vamos a ver cómo se vive de acá. Dice, si yo como mujer estoy casada con alguien de Medio Oriente donde por ley el esposo tiene la custodia, pero mi hija nació en México, ¿cómo se puede arreglar esa custodia? Considerando que la niña también radica aquí en México. Okay, pues es lo que te decía hace rato, ¿no? Si la menor tiene la nacionalidad mexicana y aparte de todo está residiendo aquí en México, ella, o sea, la mamá tiene la obligación de iniciar un juicio de controversia de orden familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pedir guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visita, acuérdate que es el combo, aquí en la ciudad, en México, ya sea en el estado donde radique, pero aquí en México. ¿Por qué? Porque la menor está viviendo aquí en México. El tema aquí, y lo interesante aquí, es que si ella inicia ese juicio aquí en México, tendrá que notificar al papá donde él resida. Y ahí sí a veces es un tema, porque pues uno tiene que auxiliarse de relaciones exteriores y ver si tiene convenio o está dentro de los tratados internacionales para que por medio de ellos puedan notificar al papá en el país donde él resida. Y a veces ahí sí nos encontramos con temas, ¿no? Porque me ha tocado, tengo un caso donde tenía que notificar de una pensión alimenticia y el tipo estaba trabajando en Perú y resulta que Relaciones Exteriores no tiene convenio como con Perú, entonces no hay forma de cómo lo podamos notificar por medio de Relaciones Exteriores. Entonces todavía estoy con ese juicio porque ahorita lo que nos dijeron fue que ahora teníamos que pedir auxilio directamente al consulado de Perú para ver si por medio de ellos se puede hacer algo. Pero pues también recordemos que ahorita México no está como en muy buenos términos con Perú, entonces pues ese juicio lo tengo parado. Entonces, si por ejemplo yo estoy casada con un extranjero que estamos viviendo aquí, ¿no? Nos separamos aquí nació mi hija y todo, y él sigue viviendo aquí, entonces él tiene que vivir el proceso normal mexicano. Sí. Okay, entonces ahí sí ya no van a aplicar de ninguna manera sus leyes. No porque el juicio se está llevando aquí en México. Okay, si las dos partes están aquí, es mucho más rápido, por así decirlo.
Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas sí, porque bueno, la notificación sería aquí. O sea, aunque él resida en su país de origen y el menor está aquí en México, el juicio se lleva bajo la legislación mexicana, porque el niño está residiendo aquí. Solamente en caso de que el niño esté residiendo en el país de origen del papá, entonces ahí sí, pues tendría que ser bajo las reglas de ese país. Recuerda que aquí el tema central es dónde esté viviendo el menor, no el papá o la mamá, es dónde esté viviendo el menor, porque donde esté viviendo es donde se tiene que iniciar el juicio. Okay, entonces, eso es un alivio. Muy bien. Vamos a ver. Si se rompen los acuerdos de convivencia o falta al régimen, a los regímenes, si a este régimen que prosigue, o sea, si él no va a ver si el progenitor que no tiene la custodia, cuando va a sus visitas no llega, ya lleva mucho tiempo sin ir o algo, ¿qué prosigue? Pues lo primero que tiene que hacer el papá que tiene la guardia y custodia es avisarlo al juzgado. Decir, ¿sabes qué, juez? Con tal fecha se fijó tal régimen de visitas y desde hace tanto tiempo el señor o la señora fulana de tal no ha cumplido con dicho régimen, ¿no? Entonces, esa es como tu obligación, lo primero. Tu obligación es avisarlo al juzgado. Después de que han pasado 3 meses de que esa persona incumple con ese régimen de visitas, tú ya tienes la opción de poder solicitar una pérdida de patria potestad por incumplimiento al régimen de visitas o abandono de menor, que se le llama. ¿Y en eso qué prosigue? O sea, ¿qué ocurre con eso? Pues el que tú pidas la pérdida de patria potestad quiere decir que si el juez te la otorga, el progenitor que no cumplió o que pierde la patria potestad, pues pierde los derechos sobre el menor. Solo los derechos, más no pierde las obligaciones. El que tú pierdes la patria potestad no te exime de no cumplir a lo mejor con ese régimen o incluso con esa pensión alimenticia, pero ya no vas a poder tener poder de decisión sobre los asuntos de tu hijo, como en este caso, pues no sé, a lo mejor tramitar un pasaporte, seguir siendo tutor en las escuelas o cuando tenga un tema de salud, ya ves que tienen que firmar ambos padres, pues ahí ya no necesitarían tu autorización porque perdiste los derechos sobre de ese menor. O sea que para urgencias médicas, viajes, porque tenía entendido que cuando estás divorciado, ya estás separado y todo ya, si quieres llevar al menor, no sé, a Monterrey con tu familia, tienes que pedir como autorización del otro padre, ¿no? A veces no es tanto que pidas autorización, ¿por qué? Porque el menor tiene derecho de convivir con toda su familia y toda su familia es su familia directa y su familia extendida, tanto o sea, con su familia paterna y con su familia materna, la que tenga cerca y la que tenga lejos. Entonces, no es tanto que le pidas permiso al otro progenitor, pero sí tienes la obligación de avisarle el itinerario que vas a hacer con el menor, o sea, de cuándo a cuándo te lo vas a llevar, si va a viajar en avión, si va a viajar en camión, si va a viajar en auto, si van a estar en casa de alguno de sus familiares o si van a estar en algún hotel y que esté localizable. ¿Esto por qué? Porque sabes que hay muchos papás que lo que hacen es, ay, me lo voy a llevar de vacaciones y ya no lo regresan. Entonces, por eso es que tienes la obligación de avisarle al otro progenitor y que tu hijo esté localizable para él. Okay, y cuando pierden los derechos, eso ya no es válido, ¿verdad? Ya no tienes por qué avisarle. Ahí ya no aplica. Ay, es que estas líneas son bien delgadas. Yo la verdad, yo soy artista, no entiendo mucho, pero te explícame. Sí, como dices, es una línea muy delgada que no es difícil de cruzar, pero cuando lo haces sí puedes caer en una ilegalidad. Oye, pero por ejemplo, en estos casos donde hay violencia y por eso fue el divorcio,
Obviamente a ti te da miedo que tus hijos convivan con la persona que te agredió, ¿no? Eh, ¿qué pasa ahí con la custodia, con las visitas? ¿Se puede pedir que no visiten a los niños? Eh, lo puedes solicitar, pero el juez tiene que llegarse de todos los medios necesarios para comprobar que lo que tú le estás diciendo es verdad. Pero, y lo que se hace es que se dicta una medida provisional, así se le llama, en donde no se le va a fijar una visita abierta o libre. Esto quiere decir que se lo pueda llevar, como decíamos hace rato, fines de semana cada 15 días. No va a ser así. Lo que se hace es que se dicta esa medida provisional y se fijan las visitas en un centro de convivencia, en donde el padre custodio tiene que llevar al menor a ese centro para que el otro padre también llegue a ese centro y lo pueda convivir con su hijo ahí ciertas horas, nada más. Ok, nada más lo ve por unas horas y bajo supervisión. Así es. Y eso es un tema también muy escabroso porque los centros de convivencia tienen un reglamento interno en donde este tipo de convivencia no va a ser eterno, o sea, por eso es una medida provisional que va a durar mientras el juez se allega de los medios necesarios para ver si es verdad que el niño está en situación de riesgo y el otro papá es violento y por lo tanto el niño puede correr algún peligro de sufrir alguna violencia de su parte. Va a durar nada más, no sé, un año, dos por mucho, y dentro de ese tiempo, en este centro de convivencias hay personas que son psicólogos que van a estar viendo cómo es la interacción entre el niño y el padre no custodio y los van a ir pasando por etapas. La primera etapa es lo que le llaman de que van a convivir ahí en el centro sin poder salir, y ya cuando vayan pasando por etapas, creo que son 4 me parece, ya van a ir permitiendo que a lo mejor ya no sea la convivencia exactamente ahí en el centro de convivencias, sino se lo pueda llevar 2 horas, pero lo tiene que regresar. Se le llama eso entrega-recepción. Y hasta que lleguen a la cuarta etapa donde ya va a ser la convivencia libre. Pero pues obviamente ellos tienen que estar reportando esos informes al juzgado y el juez estar enterado y el juez autorizar que llegue a esa convivencia libre, siempre y cuando mientras de este lado en el juzgado, pues uno como abogado está peleándose con tratar de demostrar que pues sí está en situación de riesgo, ¿no? Y por ende quieres que esa visita siga siendo supervisada o incluso hasta se suspenda. Ok, fíjate que aquí llegó un caso, pues, de miedo, la verdad, donde pues obviamente visita al niño, le dice, pues ella nada más podía ver al niño en la casa, ¿no? Y la visita y dice, pues lo voy a llevar a la tienda y regreso, ¿no? Y no regresó. Es lo que te digo. Y aquí el miedo, el pavor es que ella quiso poner la denuncia, pero es su papá. Y como tal no había empezado el juicio, nada más estaban separados, pues así que era el papá, o sea, no podía contar como... Sustracción de menor. Ajá, entonces, aquí qué prosigue, porque pues a veces una se separa y ya, ¿no? Y piensa que saliéndose de la casa se acaba el martirio, pero la verdad es que antes de salirte de tu casa con un menor o de cambiar de domicilio o de que la otra persona se vaya, ¿cómo uno debe de proceder legalmente bien? O sea, si yo quisiera divorciarme y tengo un hijo en común, ¿cómo debo de hacerlo correctamente? O sea, yo sé que es una pregunta un poco extraña, pero pues es que no encuentro esa información en ningún lado cuando estaba armando el programa. Sí, claro. Pues mira, generalmente las personas hacen eso, ¿no? Se separan y llegan a acuerdos verbales extrajudiciales. Son extrajudiciales porque, bueno, pues son acuerdos que hacen entre ellos sin que intervenga algún juzgado, sin que hayan iniciado ningún proceso judicial. El tema aquí es que, pues, realmente funcionan cuando ambos, pues, son personas responsables, cuando tienen una inteligencia emocional, cuando saben que las cosas las hacen por el bien de los niños y, pues, bueno,
sí conozco, pocos casos conozco, pero sí conozco casos donde sí los pueden llevar a cabo sin meter al juzgado de por medio, pero la verdad es que son contados. Yo creo que el 1%, ¿no? de parejas son las que pueden lograr eso. El 99% requieren de esa intervención judicial porque precisamente pasan esos casos como el que acabas de contar. En un principio sí llevan las cosas bien, pero ¿qué te gusta que les dure eso? Un mes y después suceden esas cosas. Ya no les regresan a los menores. Y como lo acabas de decir, como no hay un proceso judicial, cuando el padre o la madre quiere ir ante el Ministerio Público a decir que el otro progenitor se llevó a su hijo y que quiere que le levanten una carpeta de investigación por sustracción de menor, lo primerito que le van a decir es, ¿tiene usted un papel donde diga que usted tiene la guardia y custodia legal? No, pues no, entonces no lo podemos levantar porque tanto usted tiene derecho como él tiene derecho. No, pero es que ya nos separamos, vaya y arréglelo en los juzgados familiares. Así es como les contesta. Entonces, lo correcto es que si tú ya sabes que te vas a divorciar o nada más te vas a separar si es que estás en concubinato, pues lo hagas, y si tienes temas de violencia, inicies tu denuncia por violencia familiar y a la par inicies un juicio ya sea de divorcio o ya sea de controversia del orden familiar. Y que si el otro papá te dice, no, pero es que yo quiero ver al niño, ¿sabes qué? Hasta que el juez dicte un régimen de visitas provisional, tú te puedes llevar al niño. Y esto nada más es por seguridad de todos. ¿Por qué? Porque si tú se lo permites y apenas está en trámite y no te lo regresa, volvemos a lo mismo. No tienes un papel que diga que tú tienes, aunque sea la guardia y custodia provisional. Entonces, si yo me separo y empiezo el juicio, lo ideal es que cuando esté el régimen de visitas, Hasta que se fije el régimen de visitas provisional, soltar al puedas niño. empezar a prestarle al niño. Okay, y antes de eso no es buena idea legalmente. No es buena idea porque si te aplican esa de que ya no te lo regresan, ¿cómo le vas a hacer? Okay, tienes toda la razón del mundo. Por salud mental de la persona que se quede el niño, acaban de escuchar un consejo bien sabio. Así es. Okay, okay. Ay, Dios mío, esto parece película de terror. Sí, sí. Y de verdad que empiezan unas pesadillas enormes, ¿eh? Bueno, Y acaban y después hasta perdiendo tú la guardia y custodia porque se llevan al niño, ya no te lo regresan y ellos sí inician su proceso y Dios no te lo mío, dejan más. y te quitan al niño así de fácil. ¿Cómo? Y así te quitan al niño. Sí, sí, haz de cuenta que me ha tocado, tengo clientes así que me dicen, no, licenciada, es que se lo presté, ya no me lo regresó, él me demandó y ahora resulta que ellas tienen que dar pensión alimenticia y a ellas les fijan el régimen de visita. Y todo por verse buena onda y prestarles al niño. Entonces, por eso es que yo opto por decirles, no se lo prestes hasta que no se fije un régimen de visitas provisional. Ay, Dios. Bueno, y supongamos que se llevan al niño y no empiezan el juicio de la demanda de divorcio, la petición de todo esto. ¿Cómo podrías recuperar a tu hijo? ¿No hay forma? Pues la inicias tú. O sea, si no lo inicia la otra persona, tú la tienes que iniciar. Aunque él se haya llevado al niño, ¿no me Aunque perjudica? pues no, porque eso lo vas a narrar tú en tus hechos. Okay, entonces, si se llevan al niño, ¿a las cuántos minutos, horas debo de empezar a moverme, buscar testigos? O sea, ¿cómo? No sé, al siguiente día hábil. O sea, porque hay veces que generalmente estas cosas suceden los fines de semana, ¿no? Pero igual puede ser un lunes, un martes que te lo pidan y se lo lleven. Pues tú al siguiente día hábil, si es lunes, pues al martes siguiente, tú buscas tu abogado y inicias tu proceso. Porque entre más tiempo pierdas, después, pues es peor porque de por sí los juicios son tardados. Imagínate cuánto tiempo te vas a tardar en no ver a tu hijo. Okay. Y aquí va otra. Si, por ejemplo, si te sales de tu casa y, o sea,
para salirte de tu casa, ¿es mejor haber empezado el proceso, o sea, haber puesto la demanda, o es mejor primero salirte y inmediatamente ir a poner la demanda? O sea, Pues yo recomiendo que te salgas y después la inicies. okay. O a lo mejor lo que estás pensando, si saliste o no, porque ya lo hablamos creo que en el primer episodio, programa, perdón, que es difícil tomar esa decisión, o sea, aunque estés viviendo temas de violencia, es difícil tomar esa decisión de decir, agarro mis hijos, mis cosas y me voy, muy complicado. Pero cuando estás en ese inter de que estás tomando la decisión, en ese momento puedes empezar a ver con tu abogado o abogada el tema, de decirle, ¿sabes qué? Ya no estoy a gusto, me quiero divorciar o simplemente me voy a separar, vayámoslo viendo y vas ganando tiempo. A lo mejor de aquí a que tú te salgas ya bien de donde estás viviendo con tu pareja, el abogado ya ingresó la demanda y está en ese lapso en donde se va a notificar a la persona. Entonces ya te saliste, pero ya tienes iniciado tu proceso. Tenemos que hacer un especial de divorcio porque acabo de darme cuenta que es otro tema aparte y muy grande y variado. Así es. Oh, por Dios, pero bueno, estén atentos porque ya se empezó una saga de terror aquí en el viaje del sonámbulo. Exactamente. Es que es lo que te digo, en temas familiares, de verdad que no hay recetas de cocina, Cada caso es específico, cada caso se resuelve de forma distinta, cada caso, algunas veces llegan a comer y se termina rápido, a veces no y se alargan años, o sea, no podemos decir todos los casos se manejan así, de esta manera, o sea, no. Tienen su particularidad y por eso es importante que se asesoren. Okay. Bueno, yo creo que sí, hay muchas preguntas sobre esto, pero creo que con estas abarcamos como lo básico de cómo salirte con el menor de tu casa, ¿no? Y sin que te afecte. Así es. Okay. Entonces, lo ideal es que mientras estés en tu limbo vayas viendo con tu abogado, vayas viendo los procesos para que cuando decidas salirte o tengas la facilidad o el medio económico para salirte, ya esté empezado el proceso y estés ganando terreno. Pero si no tienes esa opción y dices, no sé, pues me voy a casa de una amiga, a casa de mi madre o algo, salte y empieza lo más pronto posible el proceso para que sobre todo el niño tenga derecho, tenga las protecciones legales necesarias, tanto tú como el menor. Así es. Y recordemos que si tomas esa decisión de salirte y hasta después iniciar tu proceso, pues no le prestes al menor porque puede suceder eso de que se lo lleve y no te lo regrese. Entonces, se va a ver feo, a lo mejor el niño sí va a sentir feo en un principio, pero es por su propio bien. Bueno, de esta manera, por ejemplo, si te vas previniendo, cuando ya te sales y ya prácticamente se están metiendo los papeles, el proceso es más rápido y el menor va a poder ver al otro padre más rápido que si lo estás iniciando. Ajá. Así es. Okay, entonces, ay, es que agendar para divorciarte también está muy fuerte, pero creo que como adulto responsable es lo mejor que se puede hacer. Bueno, vámonos a esta parte. Tenía esta pregunta, pero creo que ya la respondimos por accidente, pero si hay algo más que decir, me dices, ¿la custodia puede afectar a la pensión alimenticia? No lo habíamos tocado, pero es importante saberlo. Muchos padres condicionan una cosa con la otra y eso está mal. Si bien es cierto que yo te dije que la controversia familiar es el combo de guardia y custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas, esto no quiere decir que puedas condicionar la pensión a un régimen de visitas o viceversa. Son cosas separadas, o sea, me explico. Si el papá no ve al niño, tú no le puedes decir, o más bien, si el papá no paga la pensión, tú no le puedes decir, bueno, no pagas pensión, no te dejo ver al niño. No puedes hacer eso, porque si tú haces eso, le estás dando armas para que él te demande un cambio de guardia y custodia, porque uno de los
argumentos para solicitar el cambio de guardia y custodia es justamente que no te permitan la convivencia. Entonces, en lugar de decirle, no me pagas pensión y entonces no te dejo ver al niño, lo correcto que tienes que hacer es tú iniciar un incidente o una vía de apremio donde tú le vas a manifestar al juez que esta persona no está cumpliendo con su pensión alimenticia. Pero eso no tiene nada que ver con el régimen de visitas. Okay. Entonces yo siempre eso también siempre les recomiendo y les aconsejo a mis clientas, Por eso no hagan eso. también son juicios separados, por eso, ¿no? Son Porque juicios separados, exactamente. Él va a reclamar por su parte ese cambio de guardia y custodia si tú no le dejas ver al niño, y tú por tu parte tienes que ver ese incumplimiento de pensión alimenticia. Son cosas diferentes, y te repito, una cosa no tiene que condicionar a la otra. okay, y entonces yo tengo un amigo que efectivamente creo que su niña ya debe tener como 14 años y efectivamente nada más el primer año pudo ver a la niña bien y te lo digo así en buena onda, ¿no? O sea, no es por generalizar ni nada, pero sí era cumplido y hasta la fecha sigue dando su pensión, pero no puede ver a la niña y está en juicios y juicios y juicios para ver a la niña, nada más para verla. Sí, porque eso es, ahora sí que eso es lo correcto. Él tiene que pelear su régimen de visita, que se cumpla. Y si no se cumple, solicitar el cambio de guardia y custodia, porque te repito que eso es un argumento para que lo puedas solicitar. Okay. Ya voy entendiendo. Y por ejemplo, ¿un menor puede pedir el cambio de guardia y custodia? Puede solicitarlo por medio de su representante, que es quien tenga la guardia y custodia. O bueno, no siempre, porque hay veces que a lo mejor, no sé, un ejemplo, que yo tenga la guardia y custodia de mi hijo, pero que mi hijo le diga a su papá que ya no quiere vivir conmigo y quiere vivir con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, el que tendría que iniciar ese incidente de cambio de guardia y custodia sería el papá de mi hijo, y argumentando que el niño es quien está solicitando ese cambio de guardia y custodia. Y entonces ahí, dentro de ese juicio, el niño va a ser escuchado. Okay, y la otra que te iba a decir, ¿cuándo es? O sea, es que no es lo mismo divorciarte cuando tu hijo tiene 1 año a cuando tiene 15, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es cuando se les pregunta a los menores con quién se quieren ir? La verdad es que la escucha de menor, así se llama esa audiencia, los menores tienen derecho a ser escuchados, no importa la edad que tengan, ¿eh? Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero cuando son pequeños sí se les escucha, pero solamente es como para tener en cuenta cuál es la actitud del menor con sus padres. Realmente no es que ellos vayan a definir con quién se va a quedar y el juez va a decir, bueno, no, el chiquito de 5 años me dijo que quiere ir con su papá o que quiere ir con su mamá. Se toma en cuenta, pero no es definitoria su solicitud, pues, ¿no? O sea, el juez ya tiene que ver con ese deseo que manifestó el menor y con todo lo demás que las partes le lleguen, pues ya con eso va a tomar una decisión de lo que sea mejor para el niño. Pero cuando ya tienen, no sé, 15, 16, bueno, desde los 12 más o menos, si el menor le manifiesta, como te dije hace rato, al otro progenitor con el que no vive, que ya no quiere vivir con su mamá, pues entonces el otro progenitor puede iniciar ese incidente y también va a ser escuchado, y obviamente como ya tiene una capacidad de raciocinio mayor que a la que cuando tenía 5 años, pues entonces él mismo, en el momento en que se esté con el juez, le va a poder manifestar las razones por las cuales quiere vivir con su papá. Okay. Ay, qué interesante y que es muy interesante el tema. Por eso es que también yo les hago saber siempre a mis representados que los temas familiares nunca son definitivos, precisamente por estas cosas, porque tú no sabes si en algún momento tu hijo ya no va a querer vivir contigo y va a querer vivir con su papá o al revés.
Sí, entiendo. O sea que también hay que estar preparados por si en algún momento tu hijo ya no quiere vivir contigo. Así es. Y no lo puedes forzar, ¿eh? Ahí sí es que tengan en cuenta esa parte de que no lo pueden forzar, siempre y cuando no estén manipulados, porque sí es también como un tema esa parte de que a lo mejor también el otro progenitor lo está alienando, como decimos, Sí, si te y vienes le anda conmigo te metiendo va a ir ideas. mejor, vas a comer, tomar leche con chocolate Exacto. diario. Entonces, ahí puede ser que el papá sí lo está alienando y inicie ese proceso, y si tú como mamá sabes que lo está haciendo con dolo, o sea, que simplemente lo está haciendo incluso por molestarte a ti, que eso podría ser considerado violencia vicaria, pues en cuanto él inicie el juicio, tú tienes que defenderte y darles los argumentos al juez para que él vea que no es lo mejor para tu hijo que esté allá. Okay, Y ¿y cómo, también cómo comprobar. compruebo? Ajá, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo compruebo que no es lo mejor? Pues obviamente, con tu narrativa de hechos, con tus testigos, pero también pidiendo a lo mejor una pericial en psicología y una pericial en trabajo social, en donde tú, cuando pidas esa pericial en trabajo social, tienes que ser muy específica en decirle a tu abogado que las preguntas que quieras que se contesten sean enfocadas a ver si el papá no está alienando al niño. Y que en la pericial en trabajo social sea que investiguen el ritmo de vida y el modo de vida del otro progenitor, porque lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si le dice, no, vente, porque acá te voy a dar tu chocomil diario, lo que sea, o sea, a lo mejor eso no es sano para el niño, porque a lo mejor tienes un niño con sobrepeso y no le puedes dar eso, O diabético, ¿no? Entonces, o ajá. prediabético, o diabético, exactamente. Entonces, todas esas cosas se tienen que ver con ese tipo de pericial. O sea, pues supongamos que mi hijo no quiere ir a su terapia, ¿no? Y o su fisioterapia, así, y se le hace fácil decirle a su papá que lo lleve para que ya no lo lleve, entonces ahí es una forma de comprobar, ¿no? Exactamente. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo otra que dice, ¿cuáles son las razones por las cuales se le puede retirar las visitas a los padres? Ok, muy buena pregunta. Primero que nada, también quiero aclarar que el derecho de convivir o de convivencia es de los niños. Los papás tenemos esa idea equivocada de que es mi derecho de convivir con mi hijo. No, espérate, el derecho es de tu hijo a convivir con ambos padres, con ambas familias. No es de la mamá ni es del papá. Entonces, cuando el niño se encuentra en situación de riesgo con alguno de los progenitores o con algún pariente de su familia extendida, es tu obligación enterárselo al juez, ¿no? Enterarlo de la situación, del por qué tú consideras que está en situación de riesgo y por lo cual entonces tú solicitas que se suspenda el régimen de visitas. Entonces, ¿cuál es la razón que el niño se encuentra en situación de riesgo? Okay. Supongamos que, ejemplo, ¿no? Mi suegra tiene algún problema como bipolaridad y el padre lleva a los hijos a la casa de la suegra, de la ex suegra, ¿no? ¿Eso podría contar como riesgo, por ejemplo? Si supongamos que la suegra no se toma la medicación correcta siempre. Sí, podrías tú argumentar eso, aunque en ese caso no se suspende como tal la convivencia, sino nada más se va a restringir. El papá puede seguir conviviendo con el hijo, pero no va a poder llevarlo con la familia extendida, porque con la familia extendida es con quien tiene esa situación de riesgo. Okay. Cuando se suspende de plano, que ni con el papá ni con la familia extendida, es cuando a lo mejor el papá, el tiempo que le toca, pues le gusta echarse sus chelas y en lugar de correr con su hijo, pues se la pasa borracho. O tiene adicciones como la marihuana. O se dedica o le puedes comprobar que pues hace actos ilícitos, como no sé, se puede dedicar a robar o cosas así.
o que cuando le toque su convivencia, en lugar de él convivir con él, vaya y se lo deje a la mamá, a la tía, a la hermana, que sea, o sea, por demasiado tiempo, ¿no? Porque una cosa es que convivan con su familia extendida y otra cosa es que tú le delegues tu responsabilidad a algún otro familiar, ¿no? Entonces, en esas situaciones es cuando, si tú te enteras y lo puedes comprobar, le solicitas al juez que le suspenda las convivencias o en su defecto que sean supervisadas. Okay. Ay, esto está muy de todo. Bueno, aquí me llegó la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo la guardia y custodia y me quiero ir a vivir a otro estado. ¿Cómo le puedo hacer? O sea, ¿tengo que pedir como un tipo de permiso? ¿Tengo nada más que notificarlo? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Pues ahí sí es un tema porque si el hecho de que tú te vayas a otro estado afecta el régimen de convivencias, sí te vas a meter en un tema porque tú tienes la libertad de irte a vivir a donde tú quieras, pero siempre y cuando cumplas con el régimen de visitas y convivencias. Uh-huh. Si, por ejemplo, tú te estás y tienes que justificárselo al juzgado, ¿no? Decirle, me tengo que cambiar porque me ofrecieron un trabajo y porque pues a lo mejor allá me van a pagar más y pues puedo darle un mejor nivel de vida a mi hijo, ¿no? Sí, pero acuérdese que usted tiene las convivencias, no sé, de que le tiene que dejar al papá 2 fines de semana al mes. Si tú te vas, a ti te van a cargar la responsabilidad de que a ver cómo le haces, pero tú tienes que cumplir con tener a tu hijo aquí los días que le corresponda a su papá. O sea, él no tendría que viajar, ¿sería yo la que tendría que regresar? Sí, porque tú eres la que te estás cambiando de domicilio. ¿Qué? Ay, qué Si cómoda es la vida. si fuera al revés, que él sea el que se cambie, entonces él es el que tiene la obligación de viajar y venir a cumplir sus convivencias aquí. Ah, okay. Porque a final de cuentas, recordemos que el juicio se inició, bueno, en el caso hipotético de que sea aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si el juicio se llevó aquí en la Ciudad de México y mientras los dos estuvieron viviendo aquí en la Ciudad de México no hubo bronca, pues está bien. Pero si la que tiene la guardia y custodia se va a otro estado, ella tiene que tener la obligación de cumplir y estar aquí para que el niño vea a su papá. Si es al revés, que el papá es el que se va, entonces él tiene la obligación de estar aquí para cumplir con su régimen de visitas. Okay. Que es muy bueno saber eso. Yo no me lo imaginé, pero está muy bien. Y a ver, vámonos a otra, a ver. Esta sí necesitamos meter contexto. Dice, si tanto madre como hijo son protegidos por violencia doméstica, ¿el padre aún tiene derecho a pedir visitas? Sí tiene derecho a pedirlas. Bueno, no es que tenga derecho, sino puede hacerlo, porque recordemos que el derecho es de los niños. Pero él puede iniciar su juicio para solicitar que se cumplan esas visitas y en el momento en que a ti te notifiquen, tú vas a contestar y vas a decir que tienes una carpeta de investigación iniciada y que tienes medidas de protección y que por lo tanto entonces el señor debe de cumplir esas medidas de protección y se suspende el régimen de visitas. Okay, entonces, por ejemplo, digamos que te vas a una casa de seguridad o algo y ahí desde ahí comienzas el proceso, aunque él lo solicite el régimen de visita, como estás en una casa de seguridad y como hay antecedentes y todo eso, puedes pedir que lo suspendan. Así es. Okay. Y digo, tú también lo puedes solicitar, pero también ya será a criterio del juez. Recordemos que al final los que tienen la facultad de decir sí o no, decidir qué se va a hacer, pues son los jueces, ¿no? Pero en este caso, tu obligación es contestar y enterarle al juez que tienen esas medidas de protección, tanto tú como el menor. Entonces el juez lo que va a decir es, ok, entonces no voy a dictar ahorita ningún régimen provisional hasta en tanto yo no sepa la situación jurídica en la que está esa carpeta de investigación. Y lo que va a hacer es solicitarle a la Fiscalía que le envíe copia certificada
de esa carpeta de investigación para que el juez familiar pueda saber en qué situación y qué estado procesal tiene esa carpeta de investigación, para ver si está en posibilidades de ahora sí decir suspendo el régimen hasta que se termine ese proceso penal, o en su defecto voy a dictar un régimen provisional supervisado. Qué complicado es todo esto, mana. Ok. Entonces, recapitulando, si aunque me casé con un extranjero y vivo aquí, no importa porque el proceso va a empezar aquí. Y el proceso empieza donde viene el niño, ¿no? Donde está el niño. Ok, ahí está bien. Las otras es que tenemos que empezar los procesos legales de preferencia antes de salirnos o mientras nos estamos saliendo, sin soltar al niño hasta que está acordado en régimen de custodia y visita. Así es. Muy bien. Y lo otro es que si te vas, tienes que regresar para cumplir independientemente de quién tenga la custodia y quién sea el que visita. Así es. Y informar dónde va a estar el niño. El niño siempre debe estar localizable tanto para el juzgado como para el progenitor que no tiene la custodia. O sea, él siempre tiene que saber en dónde vive y cómo localizarlo. Así es. Muy bien. ¿Desde qué edad se puede tener una comunicación directa con el menor? Pues tampoco hay una edad estipulada. Digo, ahorita sabemos que los niños ya tienen celular a veces desde los 10 años. Eso también ya va a depender de cómo te pongas de acuerdo con el otro progenitor. O sea, tampoco es que tú por decisión propia digas le voy a dar un celular aunque tú no estés de acuerdo, no. O sea, tiene que haber un consenso, y también tú no puedes decir no nada más porque sí. O sea, debes de dar como tus razones, ¿no? Es un tema muy escabroso también, porque de hecho tengo un caso así, donde mi clienta no quiere que el niño tenga un celular porque el papá utiliza el celular para tenerla localizada a ella, ¿no? Porque sabe que el niño, mientras esté con ella, pues él sabe dónde están, ¿no? Y por eso es que la mamá no quiere que el niño tenga el celular, pero el papá insiste, ¿no? Entonces ahorita nos estamos peleando con eso. Debemos de tener bien claro por qué queremos que el niño tenga un celular. A lo mejor el papá aquí me va a alegar que pues porque quiere tener comunicación directa y que porque la mamá lo bloqueó y lo que sea. Pero al final volvemos a lo mismo. Tenemos que ser adultos responsables, tener inteligencia emocional y siempre tomar decisiones que beneficien a nuestros hijos, no utilizándolos solamente para fregar al otro. Muy bien. Pues, ¿qué crees que ya llegamos al final del programa? Como siempre se nos da bien rápido. Bueno, ya terminó con el estómago bien revuelto. Es que como soy mamá, nada más de pensar en todo eso. Así es. Dios. Muy bien, pero bueno, esa es la importancia de estos podcasts. Siempre les repito, manden sus historias, manden sus dudas, porque yo las atiendo. Yo siempre veo cómo traerles a los especialistas correctos, y pues este es espacio y es para ustedes. O sea, es un podcast de resistencia, es un podcast de protesta de muchas formas, pero es informativo. Eso, o sea, sí es un podcast de arte y todo, pero es muy informativo. Entonces, con toda la confianza del mundo, todo el tema que quieran, pídanlo y yo voy a encontrar a los especialistas. Y yo creo, mana, que nos vamos a ver en otro episodio, porque todavía nos falta el de bienes, el de división de bienes y el de divorcio. Sí, temas bien escabrosos también. No me digas, no sé, ¿con cuál quieres que vayamos el siguiente? ¿Con el de bienes o con el de divorcio? Si quieres con el de divorcio, porque el de separación de bienes es como derivado del divorcio. ¿Van juntos? O sea, cuando vas legalmente, ¿se hacen juntos o van por separado los juicios? Van juntos,
pero si no hay convenio, lo llevas por separado. Pues si hay convenio, ya lo resolviste en uno solo, pero si no hay convenio, lo tienes que llevar por separado. Okay. Ay, mana. O sea, uno cree que se casa con alguien decente y a la mera hora descubres monstruos en los juzgados. Exacto, te lo dije hace rato, siempre conoces a tu pareja en el juzgado. Ay, qué horror. Ay, no, en lugar de que se pongan las pilas y den ese dinero para la pensión, no, les gusta estirar y estirar y estirar. Es lo que yo digo, de verdad que es lo que yo digo. Deberían de ocupar ese dinero para dárselo a sus hijos y que estén bien. Chale. Es que yo entiendo que hay partes, lo he visto con amigos y todo, que de verdad hacen su parte y ellos no la reciben. Y también lo he visto por parte de conocidas, ¿no? De que ellas nada más no ayudan. Entonces, entiendo que esto de los adultos no funcionales están en ambos géneros, pero aquí siempre es el hijo el que la lleva de perder. Así es, eso es lo más triste. Ajá, entonces mi sugerencia es que cuando ustedes estén en estos procesos, si son personas, los dos son personas racionales, por favor piensen en lo que es mejor para el niño, ya no para nosotros, para el niño. Exactamente. De hecho, esa es la facultad de los juzgados familiares. Por eso muchos clientes siempre dicen, no, es que eso no es lo que yo buscaban. Pues es que el tema familiar no es lo que tú quieras ni es lo que la otra parte quiera. Es lo que sea mejor para sus hijos. Y la verdad es que yo también cuando doy asesoría, yo les soy bien honesta y les digo, yo no voy a ver por tu bien. Yo voy a ver por lo que sea mejor para tu hijo. Y pues así es, eso es lo que se debería de hacer y eso es el deber ser, que siempre se tomen decisiones tomando en cuenta qué es lo mejor para tu hijo. Los papás son los que deben de adaptarse a los hijos y no los hijos a los papás. Okay, entonces considérenlo por favor cuando empecemos estos procesos porque ya va a ser un proceso para el niño. Ya es un proceso para el niño que lo va a lastimar ver que simplemente ya no viven juntos, o sea, los niños van a entrar en un duelo. Exactamente. Y siempre piensen en que tenemos que ser lo más maduros posibles para que este proceso sea lo menos violento para ellos. Entiendo que hay veces circunstancias y personas que no nos hacen esta misión fácil. Entiendo que no es algo sencillo, dependiendo de cada ocasión, pero si pueden y tienen en sus posibilidades hacer esto lo menos largo posible, lo menos tedioso, el ganón siempre va a ser el niño. Entonces piensen en eso. Sí, como te dije hace rato, cada asunto es muy particular y digo, el deber ser es ese, pero como bien lo decías ahorita, hay veces que las personas no se prestan y bueno, tampoco se trata de que tú siempre cedas y la otra parte se vaya con la suya, ¿no? Cuando ves ese tipo de situaciones, pues no te queda más que tú velar por los intereses de tu hijo. Pues sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no te levantas un día diciendo, ay, quiero dejar todo, es un proceso que te llevó a tomar esa decisión y okay, tú dices, me quiero llevar a mi hijo, está bien, pero también entiende que vas a entrar en otro proceso. Sí, la realidad es esa. Desde que tomas la decisión de separarte, es una avalancha de procesos, porque es tu proceso personal, es el proceso de tu hijo, es el proceso legal, es el proceso de cómo te vas ahora a relacionar con tu expareja. O sea, es una bola de procesos. Yes. Y luego se preguntan por qué bajó la natalidad. ¿Por qué muchos ahora deciden no tener hijos? Exactamente. La verdad me alegra mucho, son gente responsable. Pues sí, realmente sí, o sea, porque volvemos a lo mismo, los únicos paganos son los niños. Sí, no. Qué bueno que lo vean así. Y yo apoyo mucho a esas personas que deciden no reproducirse. Sí, yo también, los admiro. Sí.
Muy bien, entonces eso vendría siendo todo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Pues yo encantada, y las veces que me quieras invitar, sabes que estoy puesta. No, pues ya estás agendada para una saga entera, mana. Y a ver qué más se suma. Pero entonces vayan mandando sus preguntas, sus comentarios, sus historias. Y pues aquí nosotros les vamos a responder, aunque tenga que ver con los temas ya vistos anteriormente, buscaremos hacer un espacio para resolverlos, ¿ok? Claro que sí. Pues eso vendrá siendo todo. Muchas gracias, Ana, y gracias a producción, y bonito inicio de año. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.